Una recomendación: póngale vibrador a su celular, no sea que le vayan a llamar en pleno momento de la predicación y usted tenga que salir apenado corriendo, porque da pena de repente que está la predicación y está el hermano bien concentrado y de repente se le oye el ring y usted no sabe ni qué hacer, ¿verdad? Entonces, desde ahorita póngale su vibrador o apáguelo. De algo sí estamos seguros, que Dios Dios le quiere hablar, pero no por el celular. Si quiere usted apagarlo, puede apagarlo también. Y ¿sabe qué, hermano? Concéntrese en la palabra de Dios. Cuando uno va en el avión, que el avión está a punto de despegar, la aeromoza o las edecanes o las personas que trabajan ahí van caminando por los pasillos y van checando las ventanas y van checando los asientos. Y si no puede estar usted reclinado, tiene que ser el asiento derecho. Póngase su cinturón, porque vamos a despegar. Y de repente y despega uno. Y cuando se da cuenta uno, ya va para abajo y dice: ay Dios, ¿hasta dónde ando? Así usted con la palabra de Dios esta tarde, abróchese el cinturón y llegue hasta el cielo con el Señor y diga: wow, Padre, ¿hasta dónde me estás llevando a través de tu palabra? Porque si usted de repente está pensando en la olla de los frijoles, si usted de repente está pensando qué es lo que va a comer, cómo quedó el partido, no se va a concentrar y no va a ser beneficioso para usted la palabra. Pero si usted está pensando: ¿sabes qué, Señor? ¿De qué me vas a hablar el día de hoy? Esta palabra le va a servir. Mire, hermano, la va a digerir, no va a necesitar salir a comer al rato. Bueno, sí necesita comer, ¿ok? Hoy voy a hablar de un tema muy importante, hermano. Un empleado fiel y prudente, un buen trabajador. ¿Usted puede imaginarse si Carlos Slim fuera su patrón? ¿Sí saben quién es Carlos Slim? Bueno, Carlos Slim es el hombre más rico del mundo. Es el que tiene más dinero. Entonces usted imagínese que Carlos Slim fuera su patrón y que de repente Isaías dijera a Carlos Slim: Isaías, pues tú eres un buen trabajador, te voy a dejar todos mis negocios en tus manos, porque me voy a llevar a tu pastor a viajar. Gloria a Dios, ¿verdad? Digan amén aunque sea, hermano. O sea, imagínense que de repente te digan: ¿sabes qué? El patrón diga: ¿sabes qué? Mira, yo no me voy a preocupar de nada ya, porque te voy a dejar todo en tus manos. O sea, tú te vas a hacer cargo de mi chequera, tú te vas a hacer cargo de mis empleados, tú te vas a hacer cargo de todo lo que yo tengo. Imagínate, hermano, qué precioso sería eso, ¿verdad? Abre tu Biblia, hermano. Lucas capítulo 12, versículo 35. ¿Lo tienes? Dice: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que guardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga la segunda vigilia y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros, pues, también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, el cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo le dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. En verdad os digo que
que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón: mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su señor, no se preparó, no hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerle hizo cosas dignas de azote, será azotado poco. Porque todo aquel quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y aquel que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Padre, te alabo, te glorifico, te exalto en esta tarde por tu preciosa palabra. Gracias, Señor, porque en esta palabra nos dejas ver quién es ese siervo fiel y prudente, ese siervo el cual tú te agradas. Señor, te pido que en esta tarde nosotros seamos esos siervos fieles, prudentes, esos siervos que te agraden a ti, Señor. Pongo este tiempo en tus manos, pongo esperanza viva en tus manos, y te pido que hables tú conforme a tu bendita palabra. En el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Qué bueno sería que nosotros fuéramos esos empleados de calidad, ¿verdad, hermano? Que nuestros patrones pudieran depositar la confianza en nosotros, ¿verdad? Que nuestros patrones pudieran decir: ¿saben qué? Yo voy a salir, yo me voy de fiesta, me voy de vacaciones, me voy a abrir otros negocios, me voy a no sé dónde, pero yo tengo confianza en que lo que voy a depositar en tus manos, tú lo vas a hacer crecer. Qué hermoso sería eso, ¿verdad? Que de repente nosotros nos diéramos cuenta que nuestros patrones siempre están mirándonos a nosotros porque somos personas confiables, personas que desde el momento en que, dicen por ahí en mi pueblo, desde el momento en que se le ve la zanja al pollo, ¿verdad? Cuando usted quiere un caldo bueno, un caldo gordo, usted va y busca unas piernas gordas, para que le dé más grasa, más sabor al caldo, y aparte para que tenga más carne. Qué hermoso sería que el patrón dijera: no, mira, este chavo o esta persona se ve que es una persona fiel, confiable, que no necesitamos estar tras de él, porque es una persona que cuida los intereses, sabe a lo que viene, sabe que él vino y pidió un contrato de trabajo y le dijeron 8 horas y a veces tiempo extra, y no se está quejando porque no, yo no quería esto, no. Él sabe sus responsabilidades, no está juntándose con personas para ver si nos hacen un paro, nos ponen en huelga. No, es una persona confiable. Qué precioso sería. Y la palabra de Dios nos enseña, el Señor Jesús le estaba enseñando a sus discípulos quiénes eran los siervos confiables, quién era la gente, quién era un buen trabajador. Dile a tu hermano que está a un lado: necesitamos ser buenos trabajadores. ¿Sabes por qué, hermano? Porque en realidad hoy en día la sociedad necesita personas que sean buenas trabajadoras, personas que verdaderamente su corazón esté en conexión con Cristo. Cuando tú llegas a una dependencia pública, tu mente qué va pensando cuando llegas, por ejemplo, si vas a sacar tu pasaporte? Desde el momento en que entras a la dependencia ya vas con una idea de que, híjoles, gritos, empleados comiendo aquí, empleados no haciendo su trabajo, otros las muchachas limándose las uñas, hablando por el celular, y la línea de gente esperando. Pero ¿qué es cuando tú llegas a esa dependencia y te recibe un servidor público y te dice: pásale por acá, ¿qué es lo que necesita? No, mire, vengo, pues venía a lo de mi pasaporte, venía, no, pero mire, ahorita yo lo ayudo y lo siente, y de repente sales, ya está listo. ¿Usted cómo sale de ahí? Sale como pavo real, ¿verdad? Me atendieron como me merecía. ¡Wow! Hasta se quedaron: ¿de veras entramos aquí? ¿Por qué? Porque necesitamos
ese tipo de halago, necesitamos ese tipo de servicio. ¿Por qué? Porque necesitamos nosotros ser buenos trabajadores. Y muchas veces nosotros, hermanos, no nos hemos dado cuenta que desde el momento en que nosotros hicimos un pacto con Jesucristo, desde el momento en que nosotros dijimos, Señor, ven a mi vida, nosotros dijimos, Señor, queremos ser tus siervos, queremos trabajar para ti, queremos ser esos empleados de confianza que tú tienes. Y desgraciadamente el Señor nos deja sus bienes y muchas veces nos servimos de los bienes en vez de servir con los bienes. ¿Sí me explico la diferencia? Nos servimos de los bienes en vez de servir con los bienes. Muchas veces el Señor dice, ok, Roberto, aquí te dejo todo. Y Roberto dice, pues me voy a Hawái, al fin y al cabo, que el Señor ya me lo dio. Y empiezo a servirme de los bienes de Dios, en vez de servir a la gente con los bienes de Dios. ¿Sí? Entonces, hermanos, nosotros necesitamos ser buenos empleados. Qué bonito sería que el Señor viniera a nosotros y nos dijera, buen siervo fiel, en lo poco me has sido fiel, sobre mucho te pondré. Qué bien sería que el Señor pudiera decirme, voy lejos, pero he depositado mis bienes en ti. ¿Qué bienes el Señor ha depositado en ti? Como padre, como hermano, como compañero de trabajo, como amigo, como ciudadano. ¿Qué bien ha depositado el Señor en ti? Quizás no has sido un buen padre y hoy en esta tarde el Señor quiere que tú seas un buen padre. Quizás no has sido un buen esposo o una buena esposa y hoy el Señor te está diciendo, deposité mis bienes sobre ti para que tú fueras un excelente esposo, para que amaras a tu esposa, para que amaras a tu esposo, para que lo respetaras, para que lo cuidaras, para que fueras la ayuda idónea. Quizás el Señor te está diciendo en esta tarde, mira, yo deposité mi bien en ti para que fueras un buen hijo, para que respetaras a tu padre, honraras a tu madre, para que tus padres estuvieran orgullosos de ti, y tú has desperdiciado ese bien. Pero hoy el Señor quiere decirte que Él quiere dártelo para que tú puedas hacer buen uso de ese bien. ¿Ok? ¿Cómo vamos nosotros? ¿Cómo podemos ser buenos trabajadores? ¿Cómo puede ser usted buen trabajador? Versículo 35 y 36 dice así, de Lucas 12, así sí lo trae, ¿ok? Versículo 35 dice así, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que guardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Parafraseado eso dice, ustedes estén bien vestidos y preparados, para que cuando su Señor venga y toque la puerta, ustedes estén preparados. Mire, hermano, ¿qué pasa cuando son las 8 de la noche, 9 de la noche y usted ya está acostadito en su cama? No sé cómo se duerma, pero si se duerme en calzoncillo nada más y de repente llega alguien y le toca la puerta. Ahí está corriendo, poniéndose la pijama, el pantalón y no sé si le ha pasado, pero yo una vez salí con la pijama al revés y la etiqueta hacia afuera. Aprendí a estar preparado. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque de repente llegan y tocan por cualquier necesidad. Obviamente tampoco llego y luego abro la puerta. Primero vi quién era y ya después me di cuenta cómo estaba. Pero muchas veces nosotros, hermanos, no estamos preparados para ciertas situaciones, para ciertas pruebas que el Señor viene y nos dice, yo he depositado en ti mi bien, y tú dices, pero yo no estoy preparado, yo no me había preparado para eso. Yo dice, no, pero es que yo ya deposité mi Espíritu Santo en tu vida.
Es que el aceite ya tenía que estar llena tu lámpara. ¿Sí me explico? ¿Cómo podemos ser esos siervos? ¿Cómo podemos ser esos trabajadores dispuestos, estos buenos trabajadores? Primeramente, para poder ser un buen trabajador, tenemos que estar dispuestos a trabajar. Si tú no estás dispuesto a trabajar para Dios, hermano, así hagas una laguna aquí derramando tus lágrimas, no vas a ser buen trabajador. Mira, a mí no me gusta la mecánica y le he echado muchas ganas a la mecánica, pero no me gusta. Aún todavía no sé las medidas de los dados. Y por lo tanto, ¿qué cree? No es que me haya dado por vencido, pero ya reconocí que no soy un buen mecánico. Es más, la pienso para cambiar la llanta, porque un día cambié y le rompí los birlos. No soy un buen mecánico. Pero me gustan otras cosas que de repente mi esposo me dice, échate una ensaladita, Roberto. Y ahí voy al refrigerador y me encuentro, veo lo que hay y hago la ensalada y los niños dicen, ¡oh, qué rica ensalada! Porque me gusta hacerlo. Porque estoy dispuesto siempre a que casi le digo, yo hago la ensalada. Casi yo solito me apunto. Usted tiene que tener ese gusto para servirle al Señor. Porque si usted le sirve nada más para que no digan nada, para que me vaya bien, hermano, ese gusto debe salir del alma. Usted está aquí, ¿por qué? Porque oyó por ahí que el pastor va a dar despensas, el pastor va a dar cargo. No, está aquí, ¿por qué? Porque quiso venir a escuchar la palabra de Dios. O sea, si yo le pregunto a uno de los niños que está ahorita en su clase, casi me va a decir, porque mi papá me trajo. Pero usted que es adulto, usted vino por voluntad propia. Esposos, yo quiero creer que así fue, ¿verdad? Esposas también, ¿verdad? ¿Por qué? Porque usted le nació el venir aquí. Para ser usted un buen trabajador, necesita verdaderamente, hermano, trabajar para el Señor, estar dispuesto a trabajar. Cuando tú tienes una vida consagrada en el Señor hace el cambio en tu vida. Me llama mucho las palabras de Isaías, me llama mucho la atención las palabras de Isaías cuando dijo, heme aquí, Señor, envíame a mí. Mira, Isaías 6 da una muestra de una transformación divina a un hombre con todos los defectos como usted y como yo, pero con el deseo de servirle a Dios. Isaías era un sacerdote que se la pasaba limpiando el templo de Dios, echando el incienso, y de repente llega el poder divino de Dios y habla con Isaías. Y bueno, si usted lee Isaías 6, él le habla de todo lo que mira Isaías, el éxtasis que tiene Isaías, pero algo tremendo. Cuando el Señor tiene ese contacto con Isaías, que le pone un tizón ardiente en su boca, Isaías responde y el Señor primeramente dice, ¿y quién irá a compartir a las naciones? Isaías responde y dice, heme aquí, envíame a mí. Eso es una vida transformada. Pero primeramente, para que tu vida pueda ser transformada, debes tener una relación divina con el Señor. Si tu relación no es una relación pura, una relación estable con el Señor, tú puedes decir, heme aquí, envíalo a Él. Heme aquí, pero que lo hagan ellos. Heme aquí, pero ese no es mi don. Heme aquí, pero no tengo ganas de servirte. ¿Sí me explico? Isaías fue transformado con el poder de Dios. ¿Por qué? Porque fue tocado
consagrar su vida a Dios, déjese tocar por el Señor, déjese quemar por el fuego del Señor, déjese que el Señor haga maravillas en su vida. Si usted quiere ser un buen trabajador, usted debe empezar a decirle: Señor, empieza a transformar mi vida. Pero no empiece a decirle: mira, Señor, yo quiero hacer grandes milagros. No, que el milagro más grande sean mujeres. Quizás voy a ser más amorosa con mi esposo. Eso es una buena transformación, ¿verdad, esposos? Amén. Dice, que diga: ¿sabes qué? Ahora voy a dejar que mi esposo tome el lugar y voy a dejar que mi esposo sea el que mande. Y no le voy a cuestionar sus decisiones. Y si él dice: quiero sopa de coditos, pues le voy a hacer sopa de coditos. ¿Sí me explico? Entonces, usted está dejándose transformar por el Señor. Cuando usted esté dispuesto a trabajar para el Señor, usted va a ser un buen trabajador. Porque la gloria no va a ser para usted, la gloria va a ser para Dios. Y cuando Dios es glorificado por lo que usted hace, usted está dándole honra a Dios. Cuando dicen: wow, cuando su esposo dice: y esta que mosco le picó, y él por dentro dice: wow, es que el Espíritu Santo le tocó. Cuando la esposa llega y dice: wow, mira, este ya no es tan gritón, mira, este ya es más acomedido. Yo batallo mucho con personas que de repente dejan la responsabilidad a otro. Por ejemplo, batallo mucho aquí en la iglesia cuando los niños, los papás se están dando cuenta que el niño está inquieto, y el papá le dice a la mamá, cuando el papá dice: ¿sabes qué? Te sientas y está quieto. ¿Sí me explico? O cuando el papá le dice: dile tú, hazlo tú. No, es tu trabajo. ¿Sí me explico? Un buen trabajador, hermano, tiene una vida consagrada para Dios. Un buen trabajador, hermano, hace lo que el Señor quiere. Un buen trabajador, después de que tiene una vida consagrada para el Señor, deja también que el Señor hable a su vida. Ya pasamos de la vida consagrada, pasamos a que un buen trabajador tiene una vida dispuesta a dejar que el Señor hable. Muchas veces, hermanos, nosotros no estamos dispuestos a que el Señor hable. Queremos hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y hablar. Cuando Samuel tuvo ese contacto con Dios, tuvo que aprender algo. Primero escuchó, y dice la escritura, que Samuel estaba acostado y de repente le oyó que le dijeron: Samuel, Samuel. Y se levantó Samuel corriendo y fue con el hijo: mande, Señor. Y él le dijo: yo no te hablé, vete a dormir. Y si regresó Samuel a cama y quiso conciliar el sueño y volvió a escuchar: Samuel, Samuel. Y se levanta Samuel corriendo y le dice: dígame, Señor, mande usted. Y él dice: yo no te hablé. Pero le da la clave. Le dice: cuando vuelvas a escuchar esa voz, dile: habla, Señor, que tu siervo escucha. Un buen trabajador escucha las órdenes de su patrón, las medita y las lleva a cabo. Eso es un buen trabajador. No, es que así son las cosas. No, si el patrón dijo esto, así es. ¿Sí me explico? Sí. Muchas veces el Señor te va a mandar a hacer cosas que tú no quieres, cosas que a ti, que no son de tu agrado. Quizás darle tu mejor ropa a una persona y dices: ay, Señor, y dices: dalo.
ayudar y decir, pero ese me cae re gordo, hazlo. ¿Sí me explico? ¿Recuerdan la anécdota que les conté de cómo el Señor quitó la soberbia de mi vida por no querer dar un saludo? ¿Recuerdan cuando les dije que me corrigió un perro pastor alemán bien grandote? Que casi me tuve que brincar al carro. Yo no quería saludar a un pipero que estaba ahí, y de repente lo veo y me hacía señas. Yo no le quiero hablar, me cae mal el hombre. ¿Por qué? Porque nunca lo había tratado, pero siempre el hecho de que pasaba en la pipa pitando y subiéndose la loma con su carrote y haciendo ruido, me caía mal. Y a lo lejos veo que el hombre me hacía así, voy a hacer como que no lo veo, como que si estoy viendo las abejitas que están en las milpitas. Pero el hombre me estaba haciendo señas que me cuidara, porque venía un perrote grandote detrás de mí. Cuando me di cuenta, sentía ya el respirar del perro atrás de mí. Bendigo a Dios que no estoy muy bien proporcionado. ¿Sabes por qué, hermano? Porque sentía claramente cómo me jalaba el pantalón y el perro. No sé cómo llegué a la pipa y me metí. Y el hombre me dice, te estaba haciendo señas porque veía al perro venir. Cachetada me dio el Señor. No escuché lo que dijo el patrón. Veía. Ahora no somos grandes amigos, pero cada que lo veo lo saludo. No, se llama Roberto igual que yo. Tocayo, ¿cómo estás, Tocayo? Bien, Tocayo. Buena la vida. ¿Por qué? Porque aprendemos. Tenemos que escuchar la voz de Dios. Samuel llegó y le dijo, Señor, habla, que tu siervo escucha. Un buen trabajador escucha lo que su Señor quiere. Ese es un buen trabajador. No está diciendo, no, es que así son las cosas. Un buen trabajador dice, bueno, tú eres el dueño de todo. Mira, el dueño el hombre que fue a traer que fue a contratar gente y les quiso pagar un denario. Él era el dueño del dinero, ¿sí o no? Y él dijo, el que entra a las 6 de la mañana como el que entra a las 6 de la tarde, a todos le pagamos un denario. El buen siervo no reclama. Si él quiere pagar un denario a todos, pues está bien, es su dinero. ¿Sí me explico? Es como aquí, usted llega y nosotros le hablamos del diezmo y la ofrenda. Si usted quiere diezmar, usted diezma. Y usted se lleva la bendición. Si no quiere, usted tiene los problemas con Dios, no con nosotros. Porque Dios sigue siendo fiel con nosotros. Dios sigue bendiciendo su iglesia. Dios sigue bendiciendo su pueblo. O sea, usted es el que tiene el problema. No tenemos que ir a decirle, si no diezmas, te vas al infierno. No, porque es un problema con Dios. Si usted escuchó la voz de Dios, usted dice, es cierto lo que dicen, porque si ustedes me han robado, ¿en qué te hemos robado? En mis diezmos y mis ofrendas. Traigan el diezmo al alfolí para que haya alimento en mi casa. Y verán ustedes que yo abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendiciones sobre ustedes. Eso es lo que el patrón dice. No dice, ay, ustedes juzguenlo, ay, ustedes digan si se lo hacen o no lo hacen. No, él es directo con lo que quiere. O sea, ya nosotros somos los que ponemos el pero y la traba. No, Señor, pero es que solamente traigo para mis camiones. Ay, es que, y si lo doy, ¿qué va a hacer el pastor con él? No, yo ni lo toco. Y no, pero es que yo oí en una predicación por internet que esto no era bíblico. Pues sígale usted creyendo a eso. Usted escuche la voz de Dios. Y si la voz de Dios te dice todo, dalo todo. Hazlo. Porque Él no se queda con nada. Porque Él llegará a tu vida un día y te dirá, bien, siervo fiel, en lo poco me has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Hermano, yo estoy esperando ese día que el Señor llegue y me diga, entra
entra el gozo de tu Señor. Wow, no sé usted, pero yo sí, hermano. Ok, una vida. Usted, para ser un buen trabajador, debe tener una vida que arde por aquellos que se pierden sin saber de Cristo. Hoy en día la gente ya no le interesa si Cristo vino a salvar al mundo o no vino a salvar al mundo. Hay comezón por escuchar la palabra. Un buen trabajador sabe también cuáles son las intenciones de su Señor. El Señor nos manda y nos enseña a llevar la palabra de Dios a toda criatura. Métodos son diferentes. La manera en cómo lo haga también es diferente. Pero usted debe entender que su corazón debe arder por aquellos que se pierden sin saber de Cristo. ¿Y sabe cuál es el dolor más triste? De que usted pudiéndoles decir que hay una sola fe, una esperanza en Cristo Jesús, usted se queda callado. El apóstol Pablo, cuando llegó a Roma, dice que su corazón ardía por aquellos que discutían todos los días en las sinagogas cosas sin sentido, pero no hablaban de Dios. Y si el corazón ardía por ellos, ¿por qué? Porque él tenía que hablar de su Dios. Un buen trabajador, hermano, un buen trabajador decide trabajar para su Señor. Un buen trabajador no pone peros para el trabajo que se contrató. Un buen trabajador, hermano, decide escuchar y llevar al pie de la letra lo que su Señor quiere. Lo escucha. Un buen trabajador siente dolor por lo que su Señor siente. Usted debe sentir ese dolor para hablarle a la gente de Cristo. Yo le he dicho varias veces, no le hable usted a la gente del pastor. No diga, ve a la iglesia porque tengo un pastor muy chistoso, o traigo un pastor. No le hable de mí, yo soy el que menos importa. Usted hable a sus conocidos de Cristo, que reciban a Cristo en su corazón, que su corazón arda por Cristo. ¿Sí me explico? Ya es una bendición si de repente usted los trae a la iglesia. Ya es mi trabajo hablar, estar con ellos y decirles cuánto Cristo lo ama. Pero usted es el que tiene que hacer el labor de llevar la palabra. Usted es el que va echando la semilla en el surco. ¿Sí me explico? Sí me estoy explicando, ya se están durmiendo, hermano. O les acorto la predicación. A ver. Ok. Entonces, usted debe hablar de Cristo. Segundo punto, hermano, ¿cómo puede usted ser un buen trabajador? Cuando verdaderamente trabaje para Dios. Versículos 37 y 38 dice así. Dice, bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando, y de cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Aunque venga la segunda vigilia y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Fíjate qué hermoso, hermano, qué hermoso es que el Señor llegue a tu vida y te halle trabajando. La verdad, de los gozos que yo he tenido, de las satisfacciones grandes que Dios me ha dado, este pasaje es una de las satisfacciones más grandes que Dios me ha dado. Bienaventurado el siervo que cuando su Señor venga, no ya sea en la mañana, a mediodía o en la tarde, lo halle trabajando. ¿Sabes qué? A mí me dio la bendición, ahora que Sarita partió, me dio la bendición de ver a mi hija trabajando para su Señor. Y eso, hermano, me enseña que yo debo de trabajar a cualquier hora. Porque ella aún en el hospital, ella le decía al doctor, tienes que recibir a Cristo en tu corazón para que
puedas ir al cielo. Y el doctor decía: niña, ¿quién te dijo eso? Mi papá es pastor y predica la verdad. Hermano, eso a mí todavía me taladra en el corazón, me taladra la vida, porque una niña, sabiendo que iba a partir con su Señor, ella seguía hablando de su Señor. ¿Sabes qué, hermano? Esa es una bendición a la vida del ser humano. Es una bendición cuando te dice esto la palabra. Bienaventurado el siervo, que siendo cualquier hora, teniendo cualquier problema, él sigue hablando de Cristo. Y es por eso, hermano, que aquí, hermano, debemos nosotros verdaderamente trabajar para Dios. O sea, muchas veces nosotros decimos: no, es que yo tengo un puesto en la iglesia. Ese no es un trabajo, es una responsabilidad que tú asumiste. El verdadero trabajo para Dios es de que la gente sepa que tú tienes a Dios en tu vida, que Dios está transformando tu vida, que Dios está transformando tu corazón, que tú eres diferente, que Dios verdaderamente es la esencia de tu vida, que tú hablas, que tú respiras, que tú piensas solamente en Dios. ¿Sí me explico, hermano? Un verdadero trabajador, hermano, es aquel que trabaja verdaderamente para Dios, no el que hace cosas para Dios. Usted puede hacer muchas cosas para Dios. Se puede levantar a las 5 de la mañana y preparar 500,000 sándwiches y llevarlo allá abajo a la línea y repartirlo. Usted puede agarrar y hacer muchos burritos y llegar al hospital y darlos. Eso es bueno, pero es la voluntad de Dios. Te explico si es la voluntad de Dios. Tú haces tus 1,500 burritos y es bueno que tú compartas la comida, pero en tu casa no haces nada, no ayudas a tus papás, no ayudas en tu iglesia. ¿Cuál es la voluntad de Dios entonces? Tú estás haciendo cosas para Dios, no la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es de que tú seas ejemplo donde quiera que te pares. Lleva los burritos al hospital, pero dejas sin comer a tus hijos. Y llegas a casa y le dices al hijo: ay, estoy bien cansado, échate una maruchan y vete y cómprate unas papitas. ¿Que no te das cuenta que todo el día estuve regalando burritos? ¿Sí me explico? La voluntad de Dios es de que usted sea ejemplo. ¿Sí me explico? Ya como que ya las puse a pensar, ¿verdad? Ok. Cuando uno verdaderamente trabaja para Dios, da buenos frutos. Dile a tu hermano que está a un lado: para trabajar verdaderamente para Dios debemos dar buenos frutos. No lo busque, yo se lo leo. Mateo 7, 15 al 20 dice así: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así también todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo frutos malos da. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por vuestros frutos los conoceréis. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que el buen trabajador, aquel que verdaderamente trabaja para Dios, siempre va a dar buenos frutos. Siempre va a ser una bendición para la vida de las personas donde quiera que usted esté. Si usted es un buen trabajador, donde quiera que se pare va a ser de bendición. Donde quiera que llegue, la gente va a querer que usted esté a su lado, porque usted es sabio, porque usted es una persona que trabaja, porque usted es una persona que da buenos consejos. Eso es ser un buen trabajador. No la persona que dice: ay, viene Chanita y me va a contar lo que pasó en la telenovela. Ay, viene Chanita y ahorita vamos a tijerear a las hermanas. No, que ay, viene Chanita y seguramente me va a invitar a orar.
Seguramente me va a hablar de las cosas de Dios. Seguramente me va a decir en lo que yo estoy mal y cómo puedo cambiar mi vida. ¿Sí me explico? Ese es el dar buenos frutos. El que el tendero la ve y diga, wow, ahí viene este brother, me gusta platicar con él, porque su plática es amena, es sana, es una plática que edifica. Que lo vea su patrón y diga, wow, ahí viene este hombre, y este hombre me va a hacer que todo el equipo de trabajo se sienta bien, porque este hombre no anda de chismoso, no anda de flojo, no anda de mal hora, siempre está trabajando, siempre está haciendo un buen ejemplo. Eso es dar buenos frutos, hermano. No que ahí viene este hermano a hablarme de la palabra, me choca con la palabra que no vive. Llega usted y les toca la ventana y están ahí. ¿Ve usted cómo se mueve la ventana? Así como que no lo quieren abrir, ¿verdad? Y ¡wow! Es que este hermano nomás viene a hablar tonterías. Ah, pero eso sí me quiere meter a fuerzas a la palabra de Dios y ni siquiera la vive. Ah, tremendo. Está tremendo eso. Un buen trabajador, querido hermano. Un buen trabajador. Ahorita le digo que sigue siendo un buen trabajador. Da buenos árboles. Digo, no, buenos árboles, no, buenos frutos, perdón. Un buen trabajador vive para Cristo. Filipenses 1:21 dice, porque para mí vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que un buen trabajador vive para Cristo. Un buen trabajador sabe que lo que le conviene es vivir para Cristo. Vivir para Cristo. Muchas veces decimos, oh, es que yo ya morí, y yo ya morí a la carne, yo ya morí a esto, yo ya morí a lo otro, pero no vive para Cristo. Usted necesita vivir para Cristo. El apóstol Pablo en este pasaje a los Filipenses pone la balanza y dice, miren, el partir con Cristo es mucho mejor, pero también es necesario que yo me quede aquí. Y dice, por causa de vosotros, por causa de ustedes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, vamos a ponerlo, si yo parto con el Señor, yo sé que ustedes se pondrían tristes, ¿o no? Entonces yo no quiero verlos tristes. Y mi familia también se pondría triste. Ay, mi esposa hace unos días me agarró a cachetadas, hermano. Pero le explico por qué me agarró a cachetadas. Porque no sé si supieron que estuve muy enfermo del corazón en las semanas pasadas. Me dio un dolor muy fuerte que estaba todo el día. Y así me iba a dormir y me quedaba. Y en una de esas dice, me quedé dormido y dice mi esposa que respiré tan profundo que. Y me quedé así. Y mi esposa vio que se espanta. Y luego fue y me dijo, Roberto, y yo me espanté también. Ay, yo creí que ya te me habías ido. ¿Sabe por qué? Porque le estaba causando tristeza si yo hubiera partido. Vivir para Cristo, hermano, es saber que Cristo tiene un propósito en su vida. Es saber que un buen trabajador siempre tiene un buen propósito para su patrón. ¿Sí me explico? O sea, vivir para Cristo es que su vida por completo sea para Cristo. Que su vida sea para Él, hermano. O sea, no se deje contaminar por los deseos de la carne. No sea usted tampoco contaminador de otros. Sea usted, hermano, aquel que es la punta de lanza, aquel que motiva a otros a buscar de Cristo. Mira, en estos días que estuve allá en México, pues saben ustedes que jugó Cholos ahí en México. Entonces yo agarré y le dije a mi hermano, trabaja en la UNAM, y le dije, consígueme unos boletos. Y llegó mi hermana y me dice, manito, ahora sí vamos a ir a la iglesia, ¿verdad? ¿Qué cree?
Sí, me fui a ver al partido, de hecho. No, no es cierto. No fui al partido. Aparte porque no me consiguieron los boletos, pero yo estaba. Mi hermana va a ir a la iglesia. Y si yo me prefiero ir al partido, entonces no va a ir ella a la iglesia. Ni modo. ¿Y sabe qué? Fue una bendición la predicación. Mi esposa y yo salimos bien alimentados de esa predicación. Contentos. Pero ¿qué pasa cuando ustedes no vamos al culto, vámonos, fui a otro lado? Usted le agarra, le sigue el rollo, sí es cierto. A mí que Dios no se enoja porque faltemos. Dios no se enoja porque faltemos. Le quede claro. Pero usted sí pierde la bendición de ese día. Y el diablo se pone contento porque usted no venga. Dios no se va a enojar. Dios dice, hey, te pongo entre la vida y la muerte. Escoge tú. Toma tú la decisión. Vivir para Cristo, hermano, es que usted sea esa punta de lanza. Es de que la gente vea, wow, él es un servidor de Cristo. Yo quiero vivir como él. ¿Sí me explico? Entonces, hermano, usted debe vivir para Cristo. El que verdaderamente trabaja para Dios paga el precio con amor. Si usted quiere ser un buen trabajador, debe pagar el precio con amor. Al que más se le pide, al que más se le da, más se le demanda. Un buen trabajador hace las cosas bien hechas, no a medias. Yo he aprendido algo en mi vida y más en el transcurso que llevo de tener carro. Antes los llevaba con cualquier mecánico y le hacía un Mickey Mouse al carro y así andaba el carro. Ahora ya no. Ahora, aunque me cueste, pago para que me hagan un buen trabajo. ¡Métele un cable! Yo recuerdo una vez llegó mi cuñado, él hasta eso le hace bien los trabajos. Y agarra, a ver, pásame una cegueta y empezó a rascarle a mi carro. No, espérate, ¿qué vas a hacer? Nomás le cortamos aquí y rapidito, ya estoy guardafango, ni sirve, es más, nomás tiene para que no pase lodo. Espérate, mejor lo llevo a un mecánico. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados, hermano, a hacer las cosas a la y se va. Así que salga. Vamos a comprar de esas que venden en Waldo, la pintura esa que rapidito. ¿Sí me explico? Un desarmador. Mire, preferimos comprarnos nosotros un celular que valga miles a comprar una buena herramienta para casa. Y vamos rapidito a los chinos y le damos la vuelta al desarmador y ya se rompió. ¿Cierto o no? ¿Verdad que sí, no? Me estás moviendo la cabeza, entonces me estás asegurando que sí. Hermanos, nosotros debemos hacer las cosas con amor. Cuando verdaderamente servimos al Señor, lo hacemos, pagamos el precio. Y hay cosas que no nos van a gustar, pero siempre debe ser todo con amor. Siempre deben hacer las cosas bien hechas, porque es para nuestro Señor. Aunque no sea, aunque tú digas, pero es que lo va a disfrutar fulano, lo va a disfrutar sutano. ¿Qué importa quién lo disfrute? Todo lo que hagáis, hacerlo para Dios. Termino. ¿Cómo podemos ser buenos trabajadores? Preparándonos para la venida del Señor. Versículo 39 y 40 dice: pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre viene. Un buen trabajador, querido hermano, está preparándose para la venida de su Señor. Un buen trabajador está sabiendo que su Señor no tarda en venir. ¿Cómo podemos prepararnos, hermanos? Primeramente arrepintiéndonos, dejando una vida transformada
dejando que nuestra vida sea transformada. El arrepentimiento te prepara para la venida del Señor. Yo no sé tú cómo has sido, qué clase de trabajador te consideres para el Señor. Quizás el Señor depositó en ti una familia y tú, por necio, por necia, has hecho que esa familia se haga añicos. Quizás el Señor depositó en ti a tus hijos y hoy tus hijos no quieren saber de ti. Hoy tus hijos no te tienen confianza. Hoy tus hijos dicen: mi papá siempre promete pero nunca cumple. Quizás el Señor te depositó, no sé, un buen trabajo y tú has sido un mal empleado en tu trabajo, has robado en tu trabajo, has hecho, no me lo digas, pero has hecho cosas que no debes. Quizás Dios te depositó a ti tantas cosas y tú las has hecho mal. Prepararte para la venida de Cristo es arrepentirte de eso en esta tarde y decir: ya no lo vuelvo a hacer. Dios te dio una esposa muy hermosa y tú en momentos de enojo pensaste en adulterar, pensaste en otra mujer y hoy dices: ¿sabes qué, Señor? Yo estoy arrepentido porque no hice bien esas cosas. Quizás Dios te dio tantas cosas que tú no has valorado y hoy te dices: yo me arrepiento porque pudiendo haber trabajado para ti, ser un buen siervo para ti, Señor, no he hecho lo correcto delante de ti. ¿Cómo puedes ser un buen trabajador preparándote para esta venida? Perdonando a aquel que te ha hecho daño. Tristemente, hermano, hoy en día mucha gente vive sin perdonar, vive con la raíz de amargura en su corazón. Yo meditaba en esa falta de perdón. ¿Por qué lo consideran que es una raíz de amargura? Pero una raíz empieza a buscar todo para agarrarse y es muy difícil. Los árboles, cuando empiezan a enraizarse, empiezan a agarrar todo y empiezan a tumbar todo. ¿Usted se ha dado cuenta de árboles que tumban hasta cimiento? Si es que yo estoy bien cimentado en Cristo, pero si hay una raíz de amargura en tu corazón, lo tumba. Sí, yo estoy cimentado, pero no puedo perdonar a mi papá, no puedo perdonar a mi esposo o a mi esposa por lo que me hizo, no puedo perdonar a mi hijo porque me faltó el respeto, no puedo perdonar a mi hijo porque no hizo lo que yo quería. Yo quería que fuera doctor y él quiso ser maestro. Yo quería que fuera ingeniero y él quiso ser pastor, o no sé. Y ahí va esa raíz de amargura. Prepararte para la venida es empezar a perdonar a aquel que te hizo daño. Es empezar a perdonar a aquel que te hizo daño. Prepararte para la venida es reconciliarte con Cristo. ¿Cuánta gente vive enojada con Cristo? Es que yo tenía un buen trabajo y por servirte me lo quitaron. Y estás enojada con Cristo. Es que yo tenía un buen esposo y por ir a la iglesia él me dejó de amar. Yo tenía una buena esposa y por servirte ya no sé nada. ¿Sí me explico? Y vives con ese enojo, ese rencor. Es que mis padres eran buenos, ¿por qué se tuvieron que morir? Mi hijo, mi hija, ¿por qué se tuvo que morir? Reconcíliate con el Señor. Prepararse para la venida es obedecer a Dios en todo lo que Él te dice. Reconocer que Él entregó a su Hijo por ti. Y vendrá el Hijo por ti un día. Un buen trabajador es aquel que está esperando a su Señor. Yo no sé cómo estás esperando tú la venida de Cristo, pero yo le estoy esperando en una gran fiesta gloriosa.
sea que yo vaya o que Él venga por mí, estoy esperando con ansias. Pero antes quiero ser yo un buen trabajador. Quiero que cuando mi Señor venga pueda decir estas palabras de mí: buen siervo fiel, en lo poco me has sido fiel, sobre mucho te pondré. ¿Qué estás esperando que el Señor diga de